aquí una vez más con otro episodio de La Cuchara Poderosa. Soy Tamara Hidrobo y como ustedes saben he estado haciendo videos con la cuchara poderosa que no solamente sirve para servir arroz, sino también para raspar el cocolón, para hablar de los acontecimientos y novedades políticas del país, pero sobre todo para confrontar aquellas narrativas y aquellas autoridades ecuatorianas del gobierno de Daniel Noboa que pretenden, tratan o insinúan que se pueden burlar de la ciudadanía. En mi caso siempre he dicho que por más estupideces que tratan de posicionar quienes están detrás de las autoridades y del poder gubernamental, y por más esfuerzos, dineros y recursos que tratan de poner para posicionar sus mentiras, existimos personas, existimos ciudadanas y ciudadanos que no nos tragamos ninguna piedra de molino. Mi agradecimiento enorme a toda la gente que se ha hecho eco de mis videos, que los han tomado, que los han puesto en sus canales de YouTube. Les agradezco muchísimo porque me ayudan y de hecho apoyan a esta intención que yo tengo de que algo de sentido común llegue un poquito más allá. No se olviden, me encuentran en mis redes sociales como Tamara Hidrobo. Mi nombre no es analista política, es Tamara Hidrobo sin H y con B larga. Me encuentran en el YouTube como Mijita Poderosa y también en mis otras redes sociales, inclusive en el X como Tami, T-A-M-Y-Hidrobo sin H como larga. Tamara Hidrobo, para no alargarme más. Bueno, empezamos la semana con un intercambio de trinos o de publicaciones en la red X entre el presidente actual, Daniel Noboa, con el expresidente de la República, Rafael Correa. Antes de llegar también a todas las críticas que quiero hacer en este video, a mí me causa un poquito de gracia estos intercambios porque de hijos bobos a bobazos mayores está llena la política ecuatoriana. Y está llena también las redes sociales que se hacen eco o que pretenden hacer eco de cosas tontas, de cosas bobas, a raíz de esos bobazos que tratan de lanzar bombazos. La Asamblea Nacional tuvo uno de los papelones más grandes de la Asamblea que domina y que le sirve a Daniel Noboa. Han escondido y se han hecho cómplices de uno de los atracos al pueblo ecuatoriano más grandes con mayor impacto económico en el país. Y estoy hablando de Progen, la Comisión de Fiscalización presidida por aquel asambleísta que antes le rogaba y le veneraba a Rafael Correa y que de pronto pasó a ser un actor vendido. No sé si por relojes o no, pero la cosa es que tenemos ahí al asambleísta Ferdinand Álvarez, de un pasado bastante oscuro y turbio con aquellas denuncias que no sabemos si fueron ciertas o no, pero la cosa es que es un títere, un muñeco de Daniel Noboa ahí presto siempre a servir los intereses que van sobre todo a ocultar el robo infame al Estado ecuatoriano a través de perdonar y de ocultar y de votar en contra de procesos de fiscalización como en el caso de Progen. Tengo que aquí reivindicar un error que cometí en mi otro video, donde me refería y cuestionaba a la señorita asambleísta Diana Jacome porque dije que ella presidía la Comisión de Fiscalización. Era un error, y es un error y rectifico. Vean, cuando uno se equivoca, no se rompe pidiendo disculpas y clarificando. Entonces, extiendo mis disculpas por esta falta de prolijidad desde mi micrófono, desde mi cuchara y desde este esfuerzo comunicacional que estoy haciendo, pues sí que la señora Jacome, asambleísta, ella preside, tengo entendido, la Comisión de Ética, y quien preside la infame Comisión de Fiscalización, que no fiscaliza nada, es este señor Ferdinand Álvarez, que también le encanta servir al poder. Por relojes o no, no viene al caso. La infamia que cometió Ferdinand Álvarez y aquellas personas representantes de los intereses de Daniel Noboa dentro de esa comisión, al negar dar paso a la fiscalización del escándalo de Progen, es el robo a ustedes, ecuatorianas y ecuatorianos, de sus recursos, de sus derechos. Es un robo no solamente a la verdad o a la fe pública, es un robo al Estado ecuatoriano que requiere y necesita con urgencia de dinero,
de acciones gubernamentales que puedan garantizar electricidad, que puedan garantizar derechos a la salud, que los hospitales tengan medicinas, que puedan hacer las operaciones, que la infraestructura del país esté andando, y sabemos que eso no pasa. Además, es un atraco a la confianza, a los esfuerzos y al sufrimiento del pueblo ecuatoriano, que ahorita está enfrentando momentos muy difíciles, sin derechos, con un Estado ausente, pero que la Asamblea, en todo su circo y en toda su disposición a servir a los intereses económicos, deciden darle la espalda al pueblo ecuatoriano. También es un atraco a la dignidad, al dolor de las y los migrantes ecuatorianas y ecuatorianos que están fuera del país, enviando esas remesas y sosteniendo la economía del país, para que infames como la señora Manzano y otros más, terminen robándoles ese esfuerzo, ese sueño, ese anhelo, para que ese dinero, en vez de ir a inversiones y a garantía de derechos, se vaya en casos tan nefastos como el de Progen. Tenemos, hasta donde se sabe y es de conocimiento público, que la estafa a las arcas del pueblo ecuatoriano, al bolsillo de ustedes, es de 110 millones de dólares. Estoy hablando solo de Progen. Si hablamos de la estafa de ATM, del Austral Technical Management, se conoce o se piensa que son 150 millones la estafa. Y no con eso nos hemos olvidado también de la estafa de HealthBird, que era este sistema automatizado que se suponía el IES iba a tener para poder dar servicio de atención médica y de reservas de citas médicas a las afiliadas y a los afiliados del IES. Y la estafa es de 37.7 millones. En total, más o menos, estamos hablando de una estafa, de un robo descarado por parte de funcionarias y funcionarios acusadas y acusados del gobierno de Daniel Noboa, de ese círculo cercano del presidente actual, Daniel Noboa Sin. Sus ministras y sus ministros están siendo acusados y acusadas de la estafa, de las estafas, del robo, de la corrupción, de sacar de las necesidades de ustedes en salud, educación, infraestructura, empleo, seguridad, para robarse esos recursos y ese dinero, para robarse, reitero, las remesas que las ecuatorianas y los ecuatorianos envían con tanto esfuerzo, con tanto dolor y con tantas lágrimas, gracias también a la descuido, abandono y violencia del gobierno nacional, que no ha hecho nada por mejorar la vida, que hace y promueve que las ecuatorianas y ecuatorianos por cualquier vía, inclusive arriesgando su vida, decidan salir del país para conseguir trabajos y poder enviar las remesas que sostienen, reitero, la economía del Ecuador. Estamos hablando de un total de 297.7 millones de dólares que se han robado en los casos de Progen, de ATM y de HealthBird, que por cierto, tenemos que hacer memoria. Les invito a las ciudadanas y a los ciudadanos que me escuchan, a las ecuatorianas y ecuatorianos que se han tomado el tiempo de escucharme, de seguirme en mis redes sociales y escuchar estos videos. Tenemos que recordar los nombres de las funcionarias y los funcionarios que han estado detrás de estas estafas, de este robo descarado al pueblo ecuatoriano, al Estado ecuatoriano. Ahora me van a decir que el nuevo canciller no tiene nada que ver con el proceso de la estafa de HealthBird, que pudo haber sido más, pero como el escándalo sonó y saltó, se detuvo todo el proceso de contratación de este sistema automatizado para el IES. Y la estafa se calcula en 37.7 millones. Y tenemos Progen, y tenemos ATM, Austral Technical Management, con más de 100 millones de dólares de estafa. Y con todas las pruebas y con todo lo que el Ecuador ahorita maneja en conocimiento, en información pública de todo lo que sucedió con Progen, la infamia, la mentira, la corrupción enquistada en esa comisión de fiscalización con tipos que presiden esa comisión, que han vendido todo y se han vendido a conveniencia del poder, con relojes o sin relojes, para ejercer o para implementar las órdenes que desde Carondelet les envían. Órdenes de impedir la fiscalización,
Y hagamos un poquito de sentido común y de reflexión, por favor. La Asamblea Nacional está ahí no solamente para legislar y crear leyes y normas y proyectos urgentes económicos que manda el presidente a su antojo y a su necesidad del bolsillo propio, sino para fiscalizar. Los roles de las asambleístas y los asambleístas tiene que ser la fiscalización. ¿Cómo es posible que les mientan, que les manipulen y que ustedes como pueblo ecuatoriano permitan esa burla de la actual Asamblea Nacional podrida, dirigida y controlada por los adefesiosos de Noboa, ADN? Y que se burlen así de ustedes y que le roben al pueblo ecuatoriano con ese descaro, sin que ni siquiera exista una intencionalidad de cumplir con ese rol de asambleístas para fiscalizar y permitir que el país conozca la verdad y permitir que los procesos de investigación, los procesos de fiscalización se lleven a cabo para comprender cómo fue posible que existe esta estafa al pueblo ecuatoriano cuando más se requieren de estos recursos para la salud, para la educación, para la infraestructura. Y el señor Ferdinand Álvarez y quienes votaron además en contra del proceso blindan a la señora Manzano por órdenes del gobierno nacional y les mienten a ustedes y se burlan de ustedes. El rol de la Asamblea Nacional, el rol de las y los asambleístas ahí es de poder afrontar la responsabilidad y dar respuestas al país sobre casos que requieren de una fiscalización seria, comprometida, con la verdad y con las pruebas. Y sabemos desde el ministro Luque hasta el mismo presidente de la República que Progen le estafó al Estado ecuatoriano. ¿Y quién manejó los negocios con Progen? No fue ni nada más ni nada menos que Inés Manzano, la ministra que estaba encargada de esos negocios, y el mismo ministro Luque. Y se burlan así, desde la Asamblea hasta el gobierno de Daniel Noboa, la misma ministra Manzano, que ahorita está escondida, calladita, que no vio nada, no escuchó nada y no va a decir nada. Y el señor Luque mintiendo en entrevistas que le han dado el espacio para que mienta con esta forma tan descarada y burlándose de la necesidad del pueblo ecuatoriano, del llanto de las madres y padres que han tenido que dejar a sus hijas y sus hijos para migrar, de la desesperación de la gente que no tiene empleo o de las personas que están buscando y rogando por atención médica. Es obvio que la Asamblea Nacional está haciendo todo menos trabajar por la transparencia en los procesos de la fiscalización. Es obvio que tienen una agenda de protección a quien el señor Daniel Noboa decida proteger y deciden traicionar ese voto de confianza que el pueblo ecuatoriano les entregó para que hagan su trabajo, señoras asambleístas y señores asambleístas, que es fiscalizar, es asegurarse que la verdad sea dicha y sea visibilizada y sea comprobada con su trabajo. No les contrataron y el pueblo ecuatoriano no les está pagando los sueldos para que echen tierritas, piedras a órdenes y a conveniencia de ocultar las estafas más grandes y más históricas de los últimos tiempos a las arcas del Estado ecuatoriano, como es Progen, ATM y Helbert. Y claro, ahora no tiene nada mejor defensa el señor Daniel Noboa, porque no tiene nada más como defenderse que el ataque. Y empiezan a lanzar balones de ensayo y este típico distractor de narrativas en las redes sociales. Primero para decirnos que el señor Nils Olsen, que preside la Asamblea Nacional, parece que se retira de la Asamblea para poder irse de candidato, no sé si a la prefectura o a la alcaldía de Guayas o a la alcaldía de Guayaquil. ¿Dónde está el compromiso de estos señores y estas señoras que llegan a la Asamblea para servir, fiscalizar algo que no hacen y legislar solamente lo que el jefe les manda?
que dejan botado el trabajo para poder irse de autoridades o de candidatas y candidatos de autoridades, porque el señor Daniel Noboa no tiene ningún otro cuadro más, no tiene personas de confianza, no tiene personas capaces, ni siquiera preparadas técnicamente para esos roles de autoridad. Si ni siquiera son capaces de legislar como la Constitución, las leyes y las normas del Ecuador mandan, ¿qué les va a importar dejar botada la curul para poder aspirar a puestos de elección popular para ser autoridades de provincias o de ciudades, para tratar de seguir cooptando más poder y más control para poder explotar y robarles al pueblo del Ecuador como lo han hecho con Progen, ATM y Helbert? En su cara, en mi cara y en la cara de todo el país, y nos mienten y ocultan y esconden a conveniencia. Y el señor Daniel Noboa no tiene nada mejor que hacer que lanzarle a la señora, o darle la orden, a la señora Natalie Morillo. Natalie Morillo Solórzano son los nombres completos de esta triste mujer, ministra de Gobierno. Otra mujer, señora Natalie, que está al servicio de Daniel Noboa. Usted no se ha dado cuenta cómo manipula al señor Noboa a las mujeres como usted, cómo las usa, cómo se burla y cómo las desecha después de que ya no les sirven. Eso ha pasado con todas las mujeres que medianamente han sido capaces de sostenerse en su rol. Y la aspiración y la desesperación y la ansiedad de tener poder, como usted, que no le importó pasarse del correísmo al otro extremo con tal de que le den poder y sanar sus resentimientos o cobrarse sus resentimientos. Porque así de inmadurez, así es la inmadurez que usted y tantas otras mujeres en la política del Ecuador muestran y demuestran todos los días. Una vergüenza sin nombre. Un caos del cual usted es parte y hace parte, siendo usada, lanzándose un video hasta irrisorio y ridículo sobre algo que ya no tiene sentido, señora Natalie Morillo Solórzano. Tenga un poquito de dignidad, tenga un poquito de inteligencia. No desvíe la atención lanzando videos como bombas mediáticas que no resultan, porque hay mujeres inteligentes y más preparadas como usted, de usted, mejor dicho, como yo, para decirle estas cosas en la cara. No sea ridícula, señora ministra, porque todavía sigue siendo ministra, acusando de no sé qué videos, no sé qué audios, cuando no se da cuenta que la están usando para quemarla, porque si el señor presidente, su jefe, Daniel Noboa, tendría algo de ética, él se hubiese lanzado el video que a usted le mandaron y usted lanzó por órdenes del señor presidente para que él después le republique a usted y le haga quedar como lo que es, en el ridículo total y absoluto. Porque señora o señorita Natalie Morillo Solórzano, el poder se le acaba a usted también es efímero. Se le va, mañana ya no tiene y no es nada y no será nada. Y quedará en el recuerdo la incapacidad de usted para sostenerse políticamente en una coherencia que no tiene, que no existe en la política de las adefesiosas de Daniel Noboa que le sirven ahí. Señora Natalie Morillo Solórzano, tenemos a Progen, tenemos a ATM y tenemos a Helbert, las tres estafas más grandes del Estado. Y usted pretende decirle al Ecuador que todavía es culpa de Rafael Correa lo que sucede en el país. Un señor que ya es expresidente, que no tiene ningún poder formal, que no gobierna, no tiene poder formal, no gobierna nada en el país desde hace 9 años. Van a ser el próximo una década que el señor Rafael Correa ya no está en el país. Son más de 8 años que el señor Rafael Correa no ha pisado el país que usted se supone conoce, transita y gobierna desde el Ministerio de Gobierno. Y usted no puede pretender servir a la mentira de esta forma tan infame, donde la usan y la manipulan para hacer el ridículo. La certeza es que nos gobiernan personas incapaces como usted, que no sabe dónde está parada, que no entiende lo que pasa, lo que sucede y lo que hacen con usted. El tener poder no es suficiente para tener una moral y una ética de consistencia de servicio al país. Y parece que usted
no se da cuenta y quieren hacerse de enemigos y de retóricas y de narrativas porque no tienen la cara para mirarle a los ojos al pueblo ecuatoriano y rendir cuentas y fiscalizar los atracos de Progen, ATM y Helbert. Y nos hacen perder todo nuestro tiempo y toda nuestra energía en distractores de sus peleas inútiles en redes sociales contra Rafael Correa, que no tiene ningún otro poder más que su palabra, su cuenta de X y la historia que ya está escrita y de la cual ustedes, por más que intenten borrarla, distorsionarla, no la van a poder cambiar. Rafael Correa ya no gobierna, ya no tiene poder. Y si tan insignificante es Rafael Correa, ¿por qué se dedican con pasión, energía, tiempo y dinero a hacerle tan presente? Y yo sí creo tener la razón del por qué, señora Natalie Morillo. De paso, dígale a su jefe. Porque le tienen miedo a Rafael Correa. Temen que Rafael Correa regrese. Temen que el pueblo ecuatoriano todavía reconozca y recuerde lo que significó el gobierno de Rafael Correa, donde hubo problemas, donde no todo fue perfecto, pero donde sí había algo, que era dignidad, derechos y un Estado presente, así sea para cometer errores, pero sobre todo para servirle al pueblo ecuatoriano, algo que usted y su jefe y este gobierno de ineptos no han sido capaces de hacer, porque se la pasan permitiendo robos y atracos a las arcas del pueblo ecuatoriano. ¡Cuánta vergüenza! Y aquí seguiré con la cuchara poderosa. A ver si usted, señora Natalie Morillo Solórzano, se come el arroz, porque parece que al cocolón nunca va a llegar.